Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, estamos dando inicio al siguiente tema de física lineal, vamos a decirlo de esta manera, sobre lo que trata el producto de vectores. Estamos sobre matemática vectorial. Bueno, vamos a ver qué son. Bueno, ya sabemos qué son los vectores. Ahora vamos a ver acerca de cómo se multiplican los vectores. Para esto hay dos formas de productos vectoriales. Estas formas de productos vectoriales, una es el producto interno para los vectores o segmentos de recta dirigidas, segmentos dirigidos de recta. Tenemos que existen dos formas de multiplicarles. Una forma, como dije ya, es el producto interno y otra forma es el producto vectorial. Una de las principales diferencias es que si tú multiplicas un vector con otro vector por producto interno, tú obtienes un número. Pero si tú multiplicas de manera vectorial, cuando multiplicas a dos vectores, A y B, ahorita para lo consiguiente va a ser A y B son vectores y su producto aquí en el producto vectorial son vectores. Bueno, seguimos con esto y vamos a ver qué pasa con el producto interno. Como dijimos, un vector tiene para el caso de dos dimensiones, tiene dos componentes correspondientes con sus ejes que les definen. Por lo que para el vector A tiene dos componentes, su componente en X y su componente en Y. Lo mismo para el vector B. Luego, cuando multiplicamos internamente dos vectores, esto es su producto interno. El producto de las componentes que se están sumando de tal forma que obtenemos un número. Aquí este es el número de la multiplicación. Ahora, si estamos considerando que A y B son el mismo vector, y aquí, para simplificación de entendimiento, le vamos a llamar X, Y, o sea, un punto. ¿Qué ocurre si yo multiplico internamente un punto? Que voy a obtener este resultado por su producto. ¿Y qué significa geométricamente? Bueno, primeramente, ahora vamos a definirle a este vector, a esta representación de este punto vectorial, como V, mi vector V. Y aquí su componente en X va a ser esta que estoy señalando y su componente en Y este otro que señalo. Una parte en las abscisas y otra parte en las ordenadas. Que, como estoy queriendo ilustrar, cuando hacemos esto, lo que significa es una magnitud. La magnitud como resultado, la magnitud cuadrática como resultado de esta multiplicación. Y para tal sentido, vemos, por ejemplo, para una componente su magnitud va a ser su componente cuadrática y lo mismo para la otra parte, donde definimos o con base a ortografía, trigonometría, ya estoy confundiendo una cosa por otra, no estamos ahorita en complejidad más allá de lo matemáticamente lineal. Esta magnitud se va a expresar con base a trigonometría de esta manera. Multiplicar la componente de las abscisas por la componente de las ordenadas de manera usual, como números, multiplicado por el coseno de z. Z aquí
por eso dije trigonometría, Z va a tener que ver, permítame, amplifico más esta imagen. Mi vector V, como dijimos, se compone de estas dos componentes. Es importante, lo que me salté, es importante entenderle que esto es un transporte paralelo, porque se conforma un rectángulo. De este rectángulo, paralelamente a la componente en Y, podemos transportar a esta componente y obtener el otro vector paralelo de este rectángulo. Este transporte, como dijimos, es una transformación lineal. Ahorita no quise perder el tiempo en decir matemáticamente, pero se entiende que se va a obtener de esta manera. De este triángulo, mi hipotenusa es mi vector V. Y estas componentes finalmente son catetos. Estos catetos me dan un ángulo, el ángulo Z, que es al que yo me estaba refiriendo aquí. Por eso aquí pongo por trigonometría, porque esto tiene que ver con trigonometría en sí, el estudio geométrico de los triángulos. Y aquí importa los vectores. Luego, si seguimos con esto, tenemos ahora otra definición de producto vectorial. Con esto terminamos qué onda con el producto interno. Con el producto vectorial, como dijimos, aquí estamos multiplicando vectorialmente dos vectores. Es lo que significa. Nótese esto que estoy poniendo aquí, por si acaso se puede poner pausa y entender lo que estoy buscando explicar. Y aquí multiplico a dos vectores de tal forma que me va a dar otro vector. C es un vector. Y para objetivo de la matemática, de la física matemática de bachillerato, importa saber cuál es la magnitud de este vector. Este vector es interesante, va a ser el producto de sus componentes por, ahora ya no el coseno, sino por el seno de z. Y esto va a ser mi magnitud de mi vector del producto vectorial. Ahora, un caso concreto, un ejemplo. Podemos proponer que hay un peso, que algo está sobre una viga o sobre un sube y baja, y que yo le pongo sobre ese sube y baja al extremo un peso de 5 newton. Un peso de 5 newton. La fuerza es un peso. Digamos que una masa que tiene un peso de 5 newton. Y está a 5 metros del extremo del sube y baja. Aquí puse una viga, ¿no? Viga, sube y baja, ¿no? ¿Y qué ocurre? Multiplico 5 por 5, que son sus componentes, y obtengo, y multiplicado por el seno de z, tal que es perpendicular al sube y baja, por ejemplo, o bien a la viga, por eso es más fácil una viga, yo obtengo, se le llama torque, un torque de 25 newton metro, porque el seno de z, por ser perpendicular, es 1. Luego, como estoy poniendo un sube y baja, es un ejemplo cotidiano. Bueno, pudimos terminar la parte que tiene que ver con producto vectorial en cuanto a matemática de bachillerato. Ya lo que tendría que ver con matemáticas de educación superior, pues la idea sería que la siguiente semana vamos a abordar cómo se ve el producto vectorial. Porque es importante, porque permite tener ideas incluso de cómo nos importa en otra dimensión, aparte de las dos dimensiones. ¿Cómo podemos ver este producto vectorial? Si nosotros sabemos lo que es con base a determinantes o algo que se llama incluso el operador Levi-Civita, vemos cómo dos vectores que están en un plano significan, cuando se multiplica vectorialmente, otro vector perpendicular a ese plano. Esto ya es extenderse a otra dimensión. Puede
permitir incluso pensar en cómo se vería la física de cierta dimensionalidad a otra dimensionalidad. Esto ya en matrices y operadores especiales, me recuerdo que era especial unitario, se ve un poco con extensión de supercuerdas y ver, nota, yo no vi supercuerdas, pero sabes de la matemática que si viste en mecánica cuántica, cómo podría extenderse, y esa extensión lo que significa en dimensiones. Y eso es conforme ves incluso en literatura de divulgación de teoría de supercuerdas, cómo se puede ver en otra dimensión. Lo que se busca es cómo se podría ver la física de manera matemática en otra forma. No vamos a ver cosas así, porque no tengo ni la autoridad para hacer eso. Una cosa es estudiar una maestría, que es especializarse con postdoctorado y estar en investigación muy fuerte, en especial en supercuerdas, que dicen que no da mucho dinero. Entonces pues uno no siempre se especializa en este tipo de cuestiones, pero el asunto sí es ver por lo menos esta embarrada, saber qué es lo que piensa un físico cuando habla de dimensiones y por qué hablamos de dimensiones, ¿no? Hablamos de dimensiones por fenómenos físicos, no porque se nos antoje, no porque digamos, oh, me desperté un día y voy a pensar en otra dimensión. No ocurre eso. Vamos a ver en sí la matemática más elemental de qué es lo que piensa un físico y que está al alcance de los ingenieros con respecto a lo que significa estudiar otras dimensiones. Cómo se ve desde dos dimensiones a pensar en otra dimensión y cuál sería esa otra manifestación que tiene que ver con producto vectorial.